Lisette Mejorada, activista y consejera del Instituto Nacional de las Mujeres y las Mujeres. Liz, bienvenida a Poblanerías. Muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar con toda la audiencia de Poblanerías. Bueno, vamos a hablar en el marco del 8M y todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, con igualdad y sobre todo por algo que muchas veces pues sí se refiere, pero no de manera adecuada quizá, porque cuando las mujeres llegamos a alguna posición para hacer algo por las demás mujeres, pues a lo mejor por ahí como que se pierde en el discurso o se pierden las acciones, pero ¿qué hacen las mujeres de LIN Mujeres por las mexicanas? Pues justamente creo que tocas un punto bien importante y es que como consejeras pues intentamos luchar porque las mujeres justamente sepan pues qué es el instituto, porque hay un consejo social, hay un consejo consultivo. Y justamente la vocación de esta institución, de este organismo, pues nace hace 21 años y tiene una vocación pues prácticamente de muchísimo trabajo con sociedad civil. Entonces tenemos una junta de gobierno porque el instituto no es una secretaría. Si tuviéramos una secretaría, pues la secretaria, digamos que de la institución es la que decidiría todo, pero el instituto justamente como organismo tiene una junta de gobierno que está compuesta por 16 consejeras vocales y 16 consejeras suplentes, y por el otro lado tenemos 16 personas de la función pública, funcionarios de alto gobierno, y estas 32 personas pues prácticamente somos las que votamos sobre decisiones que tienen que ver con la política pública a nivel nacional, ¿no? Entonces esa sería con la primera parte. Y la segunda parte sería justamente comentar que el objetivo del instituto no es ser un DIF de las mujeres, ¿no? Como muchas personas podremos creer, ¿no? Pues las mujeres tiene que dar el apoyo a las mujeres o tiene que hacer esto. Asistencia social. O tiene que llevar la asistencia social de las mujeres. Y la realidad es que no. O sea, el InMujeres tiene el documento guía, que es ahorita, digamos, como nuestro máximo referente para poder tomar decisiones, y es prácticamente el Proigualdad, que en este caso es una política pública que va de 2020 a 2024, y ahí dice lo que tiene que hacer cada secretaría y cada organismo de este país para poder atender el tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces el instituto tiene justamente ese objetivo: hablar con la Procuraduría Agraria, hablar con la Secretaría de Trabajo, hablar con Gobernación, o sea, jalar los hilos de todo gobierno federal para que Bienestar pueda darle becas a las mujeres, para que la Secretaría de Trabajo tenga como proyectos específicos y focalizados a las mujeres, a las niñas, etcétera. Y entonces justamente esa es la labor del instituto, y nuestra política pública más importante pues es el Proigualdad. Muy bien, ahora justamente para incidir en estas políticas públicas de las que mencionas y de las que también tanto se habla, ¿qué se está haciendo en México en general, tanto de forma gubernamental, pero también como de lado desde la misma sociedad civil con la cual ustedes están muy vinculados, por la promoción para la participación de las mujeres en los espacios públicos? Porque pues todavía vemos dominado el tema, por ejemplo, de la igualdad salarial. Todavía no la alcanzamos, siguen ganando más los hombres. Todavía no está reconocido del todo el trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico, como le llaman. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Cómo se está promoviendo para que las mujeres tomen esos espacios y alcancemos igualdad en estas zonas? Sí, pues justamente creo que estamos intentando o estamos picando piedra, porque muchas veces podremos creer que ya avanzamos muchísimo en nuestros derechos, y cuando regresamos a ver los datos pues nos damos cuenta de que todavía sigue un largo camino que tenemos que recorrer. En ese sentido, uno de los proyectos pues más importantes que está lanzando ahorita el instituto es el Sistema Nacional de Cuidados, que justo tiene que ver pues como con debatir justamente en este país pues quién está cuidando o quién está cargando pues con todo ese tiempo de cuidado que va en lo general, ¿no? Cuando hablamos de cuidados hablamos de todas estas acciones que ayudan a sostener la vida, ¿no? Que tiene que ver desde cocinar, ir a llevar a los hijos a la escuela, ¿no? Pero hasta cuidar a alguna persona enferma, etcétera, y que normalmente recae en las mujeres. Desgraciadamente pues hay algunos no tenemos los datos suficientes en nuestro país para poder ir midiendo justamente
muchos elementos en torno a los cuidados. Por ejemplo, en movilidad no tenemos todavía la medición de cuántos movimientos al día hacen las mujeres bajo una perspectiva de cuidados, ¿no? O sea, por ejemplo, sí sabemos que hay una tendencia en donde los varones pues van de su casa a su trabajo y no paran de contar, pero las mujeres van al mercado, van a dejar a sus hijos en la escuela, van a pasar a comprar cosas, van al súper, etcétera, entonces tienen más movimientos. Por lo tanto, pues una mala política de transporte público o etcétera las impacta directamente, ¿no? O subirle el precio al transporte. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita con este Sistema Nacional de Cuidados, que se está empezando a abrir el diálogo, ¿no? Porque también llegar con el funcionariado y explicarles llega a ser muy complejo, pero justamente lo que está trabajando ahorita el instituto es hacer un mapa a nivel nacional sobre todos los espacios de cuidado que hay en este país, ¿no? O sea, desde donde tú te puedas como focalizar y decir, aquí está el mapa, tenemos tantas guarderías, tantos lugares de cuidado para adultos mayores, tenemos de este lado como, no sé, o sea, puntos a lo mejor médicos, etcétera, y estamos empezando como a hacer ese mapeo para que a partir de tener esa recolección de datos ya podamos empezar a hacer política pública, ¿no? Y para todas las secretarías. Entonces, ese es uno de los proyectos pues más importantes y justamente este año se conmemoran los 70 años del aniversario del voto en México. Entonces, vamos a estar impulsando durante todo el año diferentes eventos, vamos a tener uno en octubre en Los Pinos y justamente pues yo creo que ese va a ser el gran tema de este año, ¿no? Hablar sobre las mujeres políticas, hablar sobre violencia política, sobre el derecho al voto que se ha ganado y justamente hacer este balance entre las cosas que han avanzado bien y todo el camino que pues falta por recorrer. Muy bien, ahora desde tu opinión, tanto como activista, porque has estado en diversos movimientos, ahorita mencionabas la movilidad, pero también has estado en la defensa de los derechos y la igualdad de las mujeres. ¿Tú qué diagnóstico haces, te digo, desde parte de consultora, parte activista y parte integrante de Mujeres, sobre la violencia que viven hoy las mexicanas? Por ahí tenemos una estadística de 10 asesinatos diarios de mujeres, pero ¿cuál es el diagnóstico que tú ves acerca de la violencia que vivimos todos los días? No, pues yo creo que desgraciadamente estamos como en una situación de alta violencia. Creo que justamente el decir que son de 7 a 10 mujeres las que diario están pues siendo asesinadas, ¿no? O que son víctimas de feminicidio, a mí me parece una cifra mortal, una cifra que nos debería de dar, creo yo, como mucha vergüenza como sociedad en general, ¿no? O sea, como gobierno y como sociedad. Creo que también es súper preocupante el que mucha de esta violencia se genere en el espacio privado, es decir, en las casas pues de las propias mujeres, que justamente creo que al inicio hace 7, 8 años, cuando empezábamos a hablar de feminicidios, como que en nuestras cabezas pensábamos, no, pues es que el feminicida que agarró a la chica en la calle o así. Y de momento vamos escuchando las historias de los feminicidios en los últimos años, después de que se tipificó en el Código Penal, y pues vemos justamente eso, ¿no? Que son las exparejas, que son parejas, que es alguien del entorno cercano, que hay violaciones por parte de familiares, de papás, de abuelos, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que nos enfrentamos a este tema de que necesitamos como política pública abordar pues este sistema privado, ¿no? Y si apenas estamos luchando por abordar el sistema público, ¿no? Lo que pasa en las calles, ¿no? Etcétera. Entrar a las casas o a los hogares de todo este país, pues se vuelve algo, creo yo, como muy complejo. Y por el otro lado, esta parte que les comentaba al inicio a mí me parece crucial. O porque, por ejemplo, yo como investigadora, porque pues ahorita en Mujeres yo soy consejera, ¿no? Yo aconsejo la política pública, pero yo sigo siendo activista, yo sigo siendo investigadora. Y en los trabajos luego que hago por transparencia, cuando hago una pregunta, por ejemplo, sobre recurso que estaba destinado para las mujeres, pero que lo operó la Secretaría de Seguridad Pública, me mandan a que me responda la Secretaría de Igualdad. Aunque la partida presupuestal lo tiene que responder Seguridad Pública. Porque ellos son la autoridad que se va a gastar ese dinero. Exacto. Pero entonces ellos, en su machismo, en su forma de pensar, ven la palabra mujeres y se lo mandan a la Secretaría de Igualdad. Y entonces yo digo, oye, si tú estás ejerciendo 15 millones de pesos, ¿por qué estás rebotando la solicitud a que la responda a tu autoridad?
porque justamente no entienden que la perspectiva de género es que todas las instancias de gobierno, todas las secretarías hagan algo. Y creo que como feministas necesitamos justo organizarnos en eso, salir y decir, oigan, a ver, Secretaría de Seguridad Pública, ¿cuántas veces has atendido a mujeres que están en situación de violencia? ¿No? ¿Cuántas llamadas has respondido? ¿Cuántos rondines con perspectiva de género has realizado? O sea, que justamente entiendan que no solamente necesitamos llegar hasta un feminicidio, ¿no? Sino que en la prevención de los delitos, en la prevención de la violencia, toda esta parte de inteligencia, de Guardia Nacional, etcétera, tendríamos que estar exigiendo justamente que tengan una perspectiva de género y que hagan algo por el tema de la violencia. Como también nos han hablado que la perspectiva de género debe de darse de forma transversal, claro, que es hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados. Pero ¿cómo llegar a hacerlo o qué políticas públicas podrían implementarse cuando tenemos una fiscalía, cuando tú vas a denunciar algún delito por algún tema de violencia de género, ya sea desde un acoso hasta algo muchísimo más grave que es una violación, un abuso sexual, o incluso la violencia física que muchas mujeres viven? Y que cuando vas y te topas, híjole, no, es que aquí no te toca, no, es que tienes que ir a no sé dónde. O desde lo mismo, cuando tú dices estos rondines que hacen la misma policía, que llegan a lo mejor a denunciar las mujeres, oye, es que está pasando esto, hay un tipo que nos está molestando. No, pues, ¿qué le hicieron? No, pues es que seguramente ustedes tuvieron algo que ver, ¿no? Ustedes lo provocaron. ¿Cómo hacerlo para que eso que vivimos todos los días de forma cotidiana y de forma normalizada comience a disminuir? ¿A través de qué políticas públicas lo podemos lograr? Yo creo que tenemos que abordar 2 puntos, ¿no? El primero, desde mi perspectiva, tiene que ver con un combate a la corrupción frontal y directo, ¿no? Por ejemplo, creo que tocas uno de los temas más importantes. Ya hay muchas cosas que ya están legisladas, ¿no? O sea, no tendremos que estar sobrelegislando cosas o incrementando las penas, porque aunque lo incrementes a 1000 años, si la Fiscalía y el Poder Judicial siguen sin hacer su trabajo, pues así sean 2000 años, no va a importar, ¿no? Entonces, en el acceso a la justicia, creo que el problema es que la bolita un poco ahorita está en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué hablo de combatir la corrupción? Porque el fiscal del gobierno del estado, de los gobiernos de los estados, va a comparecer al Congreso y todos son aplausos, ¿no? Y nadie está viendo justamente las preguntas idóneas, nadie está haciendo esa verdadera división de poderes que tendría que existir. Y entonces, pues yo veo la partida presupuestal para la fiscalía y yo digo, pues hay dinero. O sea, sí hay dinero para poder hacer bien el trabajo y entonces, ¿por qué los ministerios públicos? De verdad que es una pena. En los casos que a mí me ha tocado acompañar, inclusive casos hasta familiares, o sea, por ejemplo, en la otra vez una compañera en la cual la estuve apoyando, ella fue a denunciar amenazas de muerte por parte de su pareja y entonces ella sacó screenshots de mensajes que él le mandaba desde la cárcel, porque ahorita ya está detenido. Entonces le mandaba estos screenshots y solamente por 7 imágenes la fiscalía nos obligó a comprar una memoria de, no sé, en ese momento creo que eran como de 10 o 15 gigas, o sea, muy específica para que pudieran pasar por la cadena de custodia del teléfono a la memoria y ya de la memoria para la fiscalía. Y yo dije, ¿para qué quieren tantos gigas si solamente son 7 imágenes, no? Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que, y claro, la respuesta de la Ministerio Público o ahora fiscal con el nuevo sistema penal acusatorio era, pues es que no tenemos recursos. Okay. Entonces, ahí necesitamos combatir la corrupción en todos sentidos, porque las mujeres, claro que se desincentivan en denunciar. ¿Por qué? Porque van a la Fiscalía de Violencia de Género, la Fiscalía Especializada, y tardan horas, no hay luego peritos o no hay médicos legistas, se vuelve como un proceso muy, muy, muy tardado. Y en el Poder Judicial, desgraciadamente y con toda la pena, es lo mismo.
¿no? Los secretarios de acuerdos son corruptos, tratan y tergiversan muchas veces mal la información, no le dan todo el acceso y el derecho de acceso a la información a las mujeres, ¿no? Entonces ellas se ven como muy impedidas, de momento muchas audiencias son revictimizantes, las sentencias también son injustas, y creo que el mejor ejemplo que tenemos, y ya de manera muy pública, es pues el caso del documental de Netflix, ¿no? De las 3 muertes de Marcela Escobedo, porque ella justamente al inicio... hizo toda la chamba, ¿no? Sí, hizo todo el trabajo, pero algo que a mí me llamó mucho la atención, lo primero que cuentan las periodistas justamente es, oigan, pues es que el feminicida no era millonario, no estaba en ese momento en el crimen organizado, no era... nadie. O sea, puedes irse una persona común y corriente. Y solo por el hecho de ser hombre, hay todo un sistema que te va a proteger, porque aunque seas un hombre precarizado, sin trabajo, sin nada, o sea, aún así todo el sistema va a confabular para que todo sea libre para ti, ¿no? Y para las mujeres, no. Entonces, eso me parece algo muy, muy abrumador, y yo seguiré invitando a todas las mujeres a que alcen la voz. Creo que ahorita con lo de violencia vicaria es la primera vez que se está haciendo tanta fuerza o tanta presión frente al Poder Judicial, ¿no? Sí, ahora ya para ir cerrando esta conversación, quisiera hacerte una pregunta que a lo mejor puede parecer sencilla, pero muchas veces no, la mayoría de las personas pues no lo tienen como tan concientizado, o lo tiene concientizado que a lo mejor está equivocado en esa idea. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros desde un ciudadano común y corriente por la promoción de la igualdad? ¿Qué puedo hacer yo que trabajo en una carnicería, yo que trabajo a lo mejor sí en una oficina gubernamental, yo que soy periodista, yo que soy estudiante, desde todo ámbito? ¿Cómo lo hacemos para promocionar la igualdad entre las mujeres y los hombres? Pues yo creo que esa es como la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder sumar? Yo lo que le diría justo a toda la audiencia es, en primera instancia, abracemos el feminismo, ¿no? Porque creo que gran parte de no entender la lucha por los derechos de las mujeres tiene que ver con esta resistencia, ¿no? De decir, no, es que el feminismo es una cosa rara, no sé qué, están locas, etcétera, ¿no? Y yo lo que les diría a todas las personas que me escuchan es, ya llegó el feminismo, es el movimiento político y social más grande en Latinoamérica, yo creo que más grande en el mundo, o sea, es la causa que nos junta a más personas como ninguna otra en la historia, y ya no vamos a tener retroceso, ¿no? Ya cada vez más mujeres se van a ir volviendo feministas, cada vez más mujeres van a empezar a decir que no a la violencia. Y entonces, pues si yo soy ama de casa, si yo trabajo en una carnicería, si yo trabajo en un mercado, etcétera, les invitaría justo a eso, ¿no? A que ya abracemos el tema porque ya llegó, porque no se va a ir. Y creo que en un segundo punto, pues les invitaría justamente a decirle no a la violencia en todos los sentidos, ¿no? O sea, no seamos cómplices como sociedad de las cosas que pasan, no nos pongamos como en posturas que son inadecuadas. Si vemos que alguien le está chiflando a otra mujer en la calle, eso es violencia. Si vemos que alguien está jaloneando o que hay una discusión de pareja y el hombre está jaloneando a la mujer, eso es violencia. Que tratemos de ser solidarios y solidarias con todas esas manifestaciones, que entre todas y todos cuidemos a las niñas en las calles, a las niñas que van a la escuela, a las niñas que se están trasladando de un punto a otro. O sea, que entendamos que necesitamos eso, ¿no? O sea, acompañarnos, tener muchísima solidaridad y sobre todo creer y creerles, porque tenemos una deuda histórica con creerle a las mujeres, ¿no? Sobre sus denuncias de violencia, sobre las situaciones que han vivido, sobre sus dolores, y necesitamos, creo que, o haría justamente ese llamado, ¿no? O sea, hacer un llamado a creerle a las mujeres, a que desde todos los espacios podemos como contribuir, y el primer tema justamente es cuidarnos, ¿no? Y cuidar como colectivo, ¿no? Pero sobre todo ir deconstruyendo lo más que se pueda, pues todo lo que nos enseñaron a creer, ¿no? Que es nuestra culpa la pareja violenta con la cual me casé, o que es nuestra culpa por las malas decisiones que tomamos, ¿no? Y es que yo permití, ¿no? Y entonces es mi culpa porque yo lo permití. Exacto, y es decir, no es culpa de las mujeres, es todo un sistema que desgraciadamente sigue permeando. Y por eso necesitamos todas y todos y todes ponerle un alto y decir no.
Y si yo veo que alguien la están acosando en el transporte público, pues yo voy y me solidarizo y agarro al tipo y me espero a que llegue la policía y estoy con esa mujer. Y si yo veo que está pasando algo grave con una mujer, es más, por ejemplo, a mí me dan mucha tristeza estos videos de las niñas que van caminando hacia la escuela y que hay hombres que las manosean, ¿no? Claro. Y que se vuelven... Y que ya ha pasado aquí en Puebla. Sí, claro, y que ya ha pasado aquí en Puebla, ¿no? Pero, y a mí me ha pasado, o sea, a mí me pasó como niña salir de la secundaria y que un mecánico llegara y me manoseara, ¿no? Y también me tocó vivir como las personas a mi alrededor, pues no reaccionaron, ¿no? Y a la persona a la que yo le conté se rió de mí, aunque yo estaba en shock. Entonces, es horrible, pero en la calle justamente si estás en el camión y te roban el teléfono y la gente no sabe cómo reaccionar, pues yo llamaría eso, ¿no? O sea, creerle a las mujeres cuando están manifestando, o si estás viendo que están dañando a otra mujer, o sea, creerlo, a las parejas igual, o sea, ahora sí, llamado a las suegras, pues no, o sea, no es que no se trata de poner del lado de sus hijos, ¿no? Se trata justamente de no creer que tienen hijos santos y de entender que los hombres y todas y todos podemos ejercer violencia y que lo primordial justamente es salvaguardar la dignidad de las personas. Y si alguien está atropellando esa dignidad, necesitamos poner un alto y dentro de las medidas de las posibilidades decir basta. Muy bien. Por último, ¿tú qué crees que le hace falta a Puebla? Híjole. Yo creo que le hace falta un funcionariado público que de verdad tenga vocación por la defensa de los derechos de las mujeres. Desgraciadamente yo creo que en este momento no lo tenemos. Acciones como los 25 de cada mes, que ya se volvió como el Día Naranja, ya se vuelve una cosa de fotografía y no estamos teniendo personas expertas al frente de la toma de decisiones. Eso es muy visible. Muchas veces estos espacios que tienen que ver con la igualdad, los políticos lo destinan a cuotas partidistas, a cuotas políticas, etcétera. Necesitamos eso, necesitamos que se lo tomen pues en serio, ¿no? Por así decirlo. Y creo que para las feministas que pues quieran ser candidatas, que quieran ser funcionarias, que quieran hacer política pública, yo sí les haría un llamado a la formación. Porque una cosa es nuestras asociaciones civiles y otra cosa es la administración pública. Uh-huh. Y necesitamos formarnos en administración pública. O sea, no hay que tenerle miedo porque no es una cosa así de locura, ¿no? O sea, sí podemos. Pero si queremos que cambie todo, yo, por ejemplo, en eso sí discrepo mucho con mis compañeras, ¿no? Cuando dicen, ay, es que tal persona quiere ser como candidata, pues hay que bloquearla. Digo, no. O sea, ¿qué esperan? ¿Que voten en el Congreso, o sea, puros hombres machos privilegiados que siempre han tenido el poder? ¿O las mujeres de abajo que podrían estar siendo diputadas? Y nos necesitamos en todos lados, en los medios de comunicación, en el Congreso, en la función pública, en la academia, en el arte, en todos lados necesitamos feministas, porque solamente así vamos a poder avanzar. Y específicamente en el tema de violencia inclusive, necesitamos aprender de administración pública, necesitamos aprender de política pública y sí, necesitamos sentarnos a hablar con los señores del poder para que avance nuestra agenda, porque históricamente así se ha avanzado en el tema de género y porque no hemos avanzado pidiendo por favor las cosas, sino con mucha entrega, con mucha pasión y sin decir y sin permitir un paso atrás. Muy bien. Gracias, Liz. Muchas gracias a ustedes.